este ejercicio vamos a desarrollar el ejercicio 9 de procesos de negocio. El mismo se trata de una farmacia en la cual aborda la venta de medicamentos a través de obra social. En la minuta se describe específicamente cuál es dicho proceso, en la cual un cliente se presenta con una receta en busca de medicamentos y los pasos sobre los cuales se desarrolla la venta. El ejercicio nos pide describir dicho proceso de negocio, especificando cuáles son los actores, con su clasificación, el objetivo del actor, el alcance del proceso, el evento inicializador, el flujo básico, las alternativas, reglas de negocios, diccionario de datos y cuestiones abiertas. En el transcurso del video vamos a describir cada punto. Bueno, para ver dónde estamos ubicados dentro de este ejercicio, si nosotros pensamos la empresa farmacia en el desarrollo de un sistema para la misma, tendríamos esta representación como sistema de la farmacia, y en lo que será el relevamiento para el desarrollo de dicho sistema, podemos pensar que esta farmacia va a tener distintos subsistemas que los componen. Por ejemplo, un sistema de compras, un sistema contable, uno de pagos, otro de cobros, otro de sueldos y uno de ventas. Este ejercicio estaría contenido dentro de lo que sería el subsistema de ventas. Si nos metemos dentro de este subsistema de ventas, en este vamos a tener distintos procesos de negocio. Es decir, distintas acciones que cada una de ellas tiene un objetivo propio y en la cual la suma de esos procesos de negocios confluyen a las distintas tareas que se desarrollan en ese sistema. Por ejemplo, en el mismo podemos tener una venta a clientes particulares, otra puede ser venta a través de obra social, un pedido de presupuestos de clientes, un cambio de mercadería, devolución de mercaderías, entrega de mercaderías pendientes, reingreso de recetas que contenían errores. Bueno, este ejercicio nos ubicaría dentro de lo que sería el proceso de negocio de venta por obra social. Bueno, ya entrando en la documentación que vamos a plasmar sobre dicho proceso de negocio, primero pasamos a describir lo que sería el diagrama de contexto. El diagrama de contexto es un gráfico simple en el cual nosotros empezamos representando cuáles son los actores que participan de dicho proceso. Bueno, como consigna del diagrama de contexto, nosotros vamos a ubicar el actor principal sobre la margen izquierda, la cual vamos a vincular al rectángulo del diagrama con una flecha, y el resto de los actores con una línea. Acá tenemos que el cliente, en este caso va a ser el actor principal, porque es aquel que se determina como aquel actor que va a cumplir la meta que hace al objetivo propio de dicho proceso de negocio. Es decir, que el proceso de ventas por obra social, como objetivo es la venta de medicamentos a través de obras sociales, y el que va a cumplir con la meta va a ser el cliente que va a comprar dicho medicamento. Después tenemos como actor de apoyo, es decir, actor que cumple un papel secundario dentro de lo que es el proceso, pero en sí contribuye al cumplimiento de la meta, que va a ser el farmacéutico.
Bueno, acá volcamos esa información, actor principal cliente y actor de apoyo farmacéutico. El objetivo del actor siempre se refiere a lo que es el actor principal, que es cumplir la meta de adquirir un medicamento a través de la obra social en la farmacia. El alcance del proceso va a ser la secuencia de pasos que contiene dicho proceso para el cumplimiento de la meta. Es decir, cuándo empieza el proceso y hasta dónde llega. Entonces, el proceso se pone en marcha cuando el cliente presenta la obra, la receta en la farmacia al farmacéutico y finaliza, es decir, termina cuando se registra la venta. El evento externo inicializador es la acción que se ejecuta o dispara fuera de los límites del proceso, pero hacen que dicho proceso se ponga en marcha. En este caso sería cuando el cliente presenta la receta al farmacéutico. Bueno, luego pasamos a la descripción de lo que es el flujo básico y las alternativas. Bueno, el flujo básico y las alternativas serían la suma de todos los pasos que se ejecutan en el proceso, con la diferencia que el flujo básico se da por entendido de que el actor principal cumple la meta, es decir, que el objetivo que tiene el actor principal se va a cumplir, en este caso el de comprar el medicamento, sin que exista ningún impedimento que impida dicho cumplimiento. Las alternativas van a ser aquellas restricciones o impedimentos que permitan cumplir dicha meta. Entonces, para el flujo básico, tenemos que tener en cuenta que va a estar constituido por oraciones separadas por punto y aparte, y que vamos a tener dos estructuras de oraciones. Una oración va a estar conformada por la siguiente estructura. Va a empezar con un actor, la acción que conlleva ese actor, y para terminar dicha oración tengo que pensar cómo es la oración siguiente. Es decir, si la oración siguiente va a empezar con otro actor distinto a la de la oración actual, ese actor nuevo lo tendré que poner en el predicado de la oración. Entonces, me va a quedar actor 1, más acción, más actor 2. Bueno, y así cuando empiezo la segunda oración con el actor 2, hago lo mismo y ya pienso cómo es la siguiente oración. Y así voy completando el flujo básico. El otro tipo de oración, sería la del caso B, es aquella oración en la cual la próxima oración va a seguir con el mismo actor. Entonces va a tener simplemente el actor y la acción, sin otro actor en el predicado. Entonces, con estas dos estructuras de oraciones, vamos a ir completando el flujo básico. Recordemos que dicho flujo básico tiene que coincidir con el alcance del proceso. ¿Sí? Es decir, que la primera oración del flujo básico tiene que estar en coincidencia con el desde del alcance del proceso y la última oración con el hasta de dicho alcance. Vamos a hacer un caso práctico con una representación en la cual una clienta llega a la farmacia un poco cansada en busca de medicamentos. En este caso, bueno, está por ingresar a la farmacia y acá empieza la interacción con el farmacéutico. Recordemos que nosotros en esta documentación solamente lo que nos interesa es la representación del flujo de información, es decir, todo otro intercambio entre las partes que no sea información, nosotros lo vamos a descartar. Entonces, de dicha secuencia de pasos vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a volcar como flujo básico. Bueno, primero el cliente se saluda con el farmacéutico, luego le entrega la receta al farmacéutico. Entonces, en esta instancia, nosotros acá ya podemos
volcar la primera oración del flujo básico. ¿Por qué? Porque está ingresando los datos de la receta, ¿sí? Que el cliente ingresa. Usamos la fórmula para escribir la oración, entonces va a empezar con el actor cliente, que entrega la receta al farmacéutico. Fíjense que nosotros ponemos el farmacéutico en el predicado porque la segunda oración va a tener que comenzar con el farmacéutico para ver, digamos, cómo se va desarrollando la secuencia dentro del flujo básico. Una cosa muy importante que por ahí se presta a confusión es el hecho, bueno, acá la oración dice, el cliente se presenta en la farmacia y entrega la receta al farmacéutico. El hecho de que el cliente se presente a la farmacia para nosotros en sí es algo transparente que no tiene incidencia. Es decir, que yo puedo describir la oración tal cual está, o puedo poner el cliente entrega receta al farmacéutico. Lo que no puedo hacer es poner solamente el cliente se presenta en la farmacia. O sea, esa oración sería incorrecta. Bueno, luego el farmacéutico pide el carnet al afiliado para hacer las validaciones correspondientes. Entonces, en este caso, ya tendríamos una segunda oración. El farmacéutico solicita carnet de obra social al cliente. Como termino con cliente y el cliente tiene que efectivamente entregar el carnet, vamos a pasar a una tercera oración, que va a empezar con el cliente. El cliente entrega el carnet de obra social al farmacéutico. Bueno, hecho esto, el farmacéutico tiene que hacer una secuencia de validaciones para poder efectivizar la venta. Entonces, ahí aparece una cuarta oración en la cual el farmacéutico controla y constata condición del afiliado. Luego controla que la receta sea correcta, es decir, que no tenga ninguna omisión o errores en los datos. Luego verifica si el producto que el cliente solicitó tiene stock. Y por último, registra la venta en forma manual y en la etiquetadora fiscal. Esto sería que la venta que está concretando la vuelca en una planilla de venta sería, y en la etiquetadora fiscal sería la registración del ticket fiscal o factura fiscal. Entonces, con todas estas oraciones ya tenemos documentado lo que sería el flujo básico. Ahora nos quedaría representar lo que son las alternativas. Bueno, para las alternativas también tendríamos una fórmula para respetar y basarnos para escribir dichas alternativas. Es decir, cada alternativa que tenga el ejercicio va a ser una oración de este tipo, en la cual primero vamos a describir cuál es la situación restrictiva, esto va a seguir de un punto seguido, y luego cómo responde el proceso ante esa situación. Entonces acá tenemos las tres alternativas del ejercicio. Vamos a ver cada una de ellas. La receta posee algún error, y luego, ¿qué es lo que hace el proceso? El farmacéutico devuelve la receta del cliente. El medicamento solicitado por el cliente no se encuentra en stock, el farmacéutico informa al cliente. Y la última alternativa, obra social no cubre descuento, el medicamento farmacéutico ofrece comprarlo particularmente. Entonces, con estos dos ítems de flujo básico y alternativas, tenemos cubierto toda la secuencia de pasos que tiene dicho proceso de negocio. Bueno, después nos queda el diccionario de datos. El diccionario de datos tiene tres apartados. Los datos que ingresan al proceso, los datos que son de salida y las entidades. Entonces, todo flujo de ingreso de datos lo vamos a volcar dentro de dicho subtítulo, es decir,
la entrega de la receta por parte del cliente va a ser un flujo de datos de entrada, el carnet también va a ser un flujo de datos de entrada, la respuesta del farmacéutico sobre la venta va a ser un flujo de datos de salida. ¿Bien? Es decir, esa respuesta, tengamos en cuenta que va a tener distintas alternativas, ¿sí? Es decir, puede salir la conformidad de la venta, en la cual se va a entregar el ticket fiscal, ¿sí? Después, un mensaje en la cual no tenemos stock del medicamento, o que la receta tiene algún error, o que hay algún inconveniente con el afiliado respecto de la obra social. El ejercicio acá pide el diccionario de datos de la receta y del carnet. Si bien puede diferir una receta de una obra social con otra, los datos por ahí afines que generalmente vamos a encontrar en una receta son los siguientes. Un número de receta, el nombre de la obra social a la cual pertenece la receta, el nombre del paciente, el número de documento, los datos del doctor, que generalmente va a ser el número de matrícula y el nombre del doctor, la fecha de la receta, y luego con llave vamos a describir los datos de los medicamentos. Tengamos en cuenta que una receta puede contener más de un medicamento. Por eso usamos la llave, en la cual tenemos el nombre del medicamento, el nombre genérico del medicamento, que es decir, la droga que contiene. Esto se pone en la receta porque si en sí no hay en stock el nombre del medicamento, a veces se recomienda otro medicamento que contenga la misma droga. La presentación, es decir, en pastillas de tantos gramos o en jarabe, etc. Y la cantidad sería la cantidad de unidades de ese medicamento. Otro dato que aparece en la receta es el diagnóstico, es decir, en función a qué patología se está recetando los medicamentos. Por otro lado, tenemos el diccionario de datos del carnet, que es lo que pide el ejercicio. Bueno, el carnet del afiliado va a tener el número de afiliado, el número de documento, el nombre de la obra social, el tipo de plan que tiene el afiliado, que eso también es de utilidad para el farmacéutico, porque en definitiva, de acuerdo al plan, es distinta la forma de cobertura, ¿sí?, sobre el medicamento. Y la validez del carnet, ¿sí? Es decir, para que el farmacéutico constate que está dentro de, o sea, que no esté vencido, ¿sí?, dicho carnet. Bueno, después nos quedan las reglas de negocio, que serían las políticas, ¿sí?, que son particulares de esta farmacia, referidas a este proceso de negocio de ventas por obra social. Bueno, nos dice que el cliente puede comprar con tarjeta de crédito, efectivo o cuenta corriente. En este punto damos la salvedad que la cuenta corriente siempre esté sujeto a la aceptación de la farmacia de venderle a crédito a esta persona, ¿sí? Después tenemos que la farmacia reconoce a todas las obras sociales que estén adheridas al colegio de farmacéuticos. Y por último, no se discriminan las ventas realizadas en forma particular o por obra social. Se registran todas las ventas juntas. Y por último, nos quedarían las cuestiones abiertas. Las cuestiones abiertas van a ser aquellas dudas o incógnitas que tengamos sobre información carente de la minuta. ¿Está bien? Es decir, nosotros acabamos a describir todas aquellas dudas que tengamos, nos falta información sobre la cual después vamos a armar un nuevo relevamiento para indagar a los empleados de la farmacia. Entonces, un par de cuestiones abiertas podrían ser: si el carnet de obra social no corresponde a quien lo entrega, ¿qué se hace? ¿Está bien? Es decir,
A veces hay gente que no puede llegarse a la farmacia y manda a otra persona con la receta y el carnet. En este caso, bueno, la incógnita es si la farmacia le da curso, ¿sí?, a esa venta o directamente si no la acepta. Después otro caso que la minuta no especifica es que si una receta tiene 2 medicamentos y solo hay stock de uno, ¿cómo se procede? Es decir, si no se realiza la venta o generalmente lo que pasa en la práctica se tacha uno de los medicamentos de la receta. Bueno, pero en fin, es una duda para consultar. Bueno, y así tendríamos documentado todos los pasos del proceso de negocio de este ejercicio.